Tarde pero sin sueño, muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Jesús te ama y te lo anunciamos desde Nueva Alianza Radio y para Católico Defiende tu Fe en este lunes 24 de febrero y te da la más cordial bienvenida tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea. Me acompaña en cabina naturalmente mi amigo, compañero de transmisión Rodolfo Chávez Corominas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, muy buenas noches a todos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es la mamá de Rodolfo. Entonces, ¿cómo está usted, señora? Es Elsa, sí. Y buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy, pues vamos a tener la reflexión de esa misma pregunta que habíamos estado nosotros planteando la semana pasada y que estuvimos desarrollando. Fíjense que por algo se va prolongando a veces algunas situaciones en nuestras vidas y eso lo vamos nosotros a propósito de lo que no contemplamos, de lo inesperado y de cosas que no salen como nosotros quisiéramos. Eso se va cambiando a veces nuestra percepción y nos ayuda precisamente a poder probar, a poder evaluar la confianza que pudimos haber tenido en nuestro vínculo en un momento dado. Seguimos así con esa misma consigna y si es la primera vez que tú estás con nosotros en esta noche, pues te recordamos cómo es la dinámica. Nosotros, como cada lunes y cada viernes, lo que realizamos es pues una réplica de esa costumbre que se tiene en las grandes ciudades de que cuando las personas salen de trabajar o de sus estudios ya en la tarde noche, pues a veces esperan tomando alguna bebida, compartiendo con algunas personas de cerca de los mismos compañeros para poder esperar a que el tráfico disminuya y regresar a sus casas de una forma más segura, más tranquila, más descansada. Y es lo que nosotros proponemos con esta cristianización del concepto vía utilizándolo con preguntas para llegar a un tema de reflexión. Recordamos la pregunta que habíamos planteado la semana pasada. ¿Por qué me has abandonado? El contexto de la pregunta es el Salmo 22, verso 2 y paralelo con Mateo 27, verso 46. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos un bloque introductorio donde damos algunas referencias de lo que viene siendo conmemoración del día y que nos ayude también a tener esta parte del análisis de los signos de los tiempos. Tenemos también lo que es la mención, el recordar la pregunta con la que habíamos empezado. Si hay preguntas complementarias en alguna sesión que no sea la de apertura, en este caso es excepción a pesar de ser lunes, dado que es el tema que habíamos trabajado la semana pasada, pues con esas preguntas, ya después de haber consagrado y de haber tenido tú en casa la oportunidad de compartirnos tu propia reflexión, tus propias preguntas y tus propias respuestas, pasamos a un bloque donde ya después tenemos algo de argumentación introductoria. Después de estar reflexionando un poco, pasamos a otro bloque de reflexión para pasar después de otro descanso a un bloque donde concluimos. Entonces, ¿estamos listos? Pues vamos a ponernos en manos de Dios y decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y siendo así, tenemos que, por ejemplo, un día como hoy, pero de 1208, comenzó la misión de San Francisco de Asís. Si nos damos cuenta, algunos acontecimientos vienen siendo lo que es implicación directa a la iglesia, o a veces puede no ser directa, pero impacta en nuestro mundo y a nosotros nos merece alguna atención a la cual debemos de acudir, pues para también comprender nuestra realidad y poder actuar en consecuencia, como bien nos exhorta el magisterio, a ponerla de acuerdo a Dios. También tenemos que un día como hoy, pero de 1503, Cristóbal Colón fundó Santa María de Belén en la costa del actual Panamá. También el Papa Clemente VII
concede a la Inquisición de Aragón poder jurisdiccional sobre el delito de la sodomía en 1524. España vence a Francia en la batalla de Pavía en 1525. Nace el Papa Clemente VIII en 1536. El Papa Gregorio XIII anuncia el calendario que lleva su nombre, es decir, el calendario gregoriano, en honor a que él es el que lo introduce en 1582. También fallece el inventor inglés Robert Fulton un día como hoy, pero de 1815. Se proclama el Plan de Iguala en el actual estado de Guerrero para conformar al ejército trigarante. Esto un 24 de febrero de 1821. Y esto hace que en México se conmemore La bandera, el Día de la Bandera. el Día de la Bandera Nacional, es correcto. Y tenemos también que un día como hoy, pero de 1848, la familia real borbónica huye y jamás vuelve a reinar en Francia. También tenemos que Andrew Johnson se convierte en el primer presidente sometido al proceso de impeachment en Estados Unidos, un día como hoy, pero de 1868. A propósito de ese proceso que acaba de pasar también el presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump. El ministro de Agricultura ruso, Alexei Yermolov, somete ante el zar Nicolás II la idea de una constitución un día como hoy, pero de 1905. En 1911 se produce la dimisión del primer ministro francés Aristide Briand. También comienza la Revolución Rusa un día como hoy, pero de 1917. El servicio de inteligencia británico intercepta un telegrama de Arthur Zimmermann, secretario de Estado de Asuntos Exteriores alemán, en el que pide a México entrar en guerra contra Estados Unidos. En 1917 también. Puede decir que esa acción evitó una confrontación de nivel internacional. También nace James Farentino en 1938, un día como hoy. Un actor que habíamos recordado en algunas semanas anteriores, porque también coincidió la transmisión del programa con el recordar, bueno, más bien la conmemoración de su fallecimiento, ¿verdad? Y tenemos que nace el fundador de Nike también en 1938, un día como hoy, Phil Knight. También Juan Domingo Perón es elegido presidente en 1946. Nace el historiador mexicano Lorenzo Meyer en 1942. El artista cubano Pablo Milanés, que es una referencia internacional de la trova. En la isla de Rodas se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1949. Nace también en 1950 el músico estadounidense de rock George Thorogood. Tenemos también que nace Steve Jobs un día como hoy, pero de 1955. Creo que todos los que conocemos la marca Apple tenemos identificado bastante bien quién es, y también en el mundo de los negocios y de las comunicaciones. Se establece el pacto de Bagdad entre Irak y Turquía un día como hoy, pero de 1955. Nace la filósofa estadounidense Judith Butler en 1956. También el filósofo Bertrand Russell lanza la campaña para el desarme nuclear en 1958. Es fundado el canal Multimedios Televisión en el norte de la República Mexicana, un día como hoy, pero de 1968. Entra en vigor la nueva constitución cubana en 1976. Brunei se independiza del Reino Unido en 1984. Hay una ofensiva histórica contra Irak por parte de Estados Unidos en la Guerra del Golfo en 1991. El cardenal arzobispo de Madrid, Alcalá Ángel Suquía, es elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española un día como hoy, pero de 1987. Aquí entre nos, mi año de nacimiento. Miren, un grupo de arqueólogos iraquí anuncia que filtraciones de agua procedentes de un canal artificial construido por Saddam Hussein ponen en peligro las milenarias ruinas de la antigua Babilonia, un día como hoy, pero de 2004. Y en 2006, España decidió abrir embajadas permanentes en Nueva Zelanda, Sudán, Trinidad y Tobago y Yemen en 2006. ¿Algo que comentar de estos acontecimientos? Pues se me fue el nombre del actor, pero De James Farentino, ajá, ¿verdad? de que, bueno, él interpretó a un domingo.
a Juan Domingo Perón, que precisamente vemos que nació un día como hoy, pero de 1900, no, más bien fue elegido presidente un día como hoy, pero de 1946. Ajá. Y también interpretó a su vez Al, a la, ajá, al apóstol Pedro. al apóstol Pedro en la serie Jesús de Nazaret, aquella que pasaban en uno de los canales más recurridos de televisión abierta en el país, en México, así es. Sí, entonces aquí nos damos cuenta de lo versátil que puede ser esa parte que a nosotros nos requiere en la actuación de este mundo, ¿verdad? Ujú. Y pues sobre todo también vemos que aquí hay algunas cuestiones que creo que los acontecimientos que a veces más se pasan a lo que son las crónicas históricas viene siendo todo aquello que tiene que ver con cuestiones geopolíticas, de acontecimientos como inventos o cuestiones así, y que viene a transformar nuestra realidad al representar pues una coyuntura que viene siendo un cambio de época, un cambio de lo que es la forma en la que se percibe el mundo, en la que viene siendo alguna dinámica. Y esto nos lleva a pensar también en cómo esa, esas mismas cuestiones que nosotros nos planteamos día con día sobre nuestro peregrinar en este mundo, toman a veces rumbos distintos de acuerdo a esas realidades, ¿no? Porque, pues bueno, a propósito de esto, tenemos también las preguntas complementarias que estaban siendo, pues a lo largo de la semana, pues sí, también enunciadas. Nos preguntábamos si es concebible el abandono por parte de Dios, en qué momentos hemos propiciado el abandono, cómo confiar en un Dios que pareciera no estar presente en ese momento a pesar de decir tener un gran amor, cómo confiar en un Dios. Bueno, esa es la misma pregunta. ¿Qué pasa dentro de nosotros cuando sentimos que Dios nos ha abandonado? Cuando aparece esa sensación, aclarando. ¿Cómo apropiarnos de la confianza de Cristo a pesar de esto? ¿Cómo apropiarnos del sentido cristiano del sufrimiento? Eso a propósito de la encíclica Salvifici Doloris, numeral 9, que es Salvado en el dolor. Esta misma, perdón, no encíclica, carta apostólica de el Papa Juan Pablo II. Y de aquí, esto nos debiera de ayudarnos a plantearnos si estamos dispuestos a abandonarnos en Dios para dejar que Él nos santifique con su gracia y dejándonos moldear por Él. Y bien, ¿tienes hasta aquí alguna pregunta, alguna respuesta, algún comentario? Déjalo en el espacio correspondiente y vamos a tener un espacio para poder tener esa reflexión y retomarla en otra sesión de reflexión. Buenas noches, como les dije, mi nombre es Elsa Corominas Rodríguez. Y bueno, me toca esta noche acompañarlos. Vamos a hablar un poquito del sufrimiento y la angustia, pero no sin antes retomar lo que quizá ya vieron ustedes la semana pasada del Salmo 22, versículo 2, y de Mateo, San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Vemos que en el Salmo 22, en el versículo 2, dice: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Recordemos que el pueblo judío oraba con los salmos, y esto viene desde el Antiguo Testamento. Esto es una manera que pues se puede decir profetizaban ya los del Antiguo Testamento, los judíos, cómo iba a ser el sufrimiento de Jesús y ese sentirse abandonado. Por parte de San Mateo,
En San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 46, vemos la pasión de Jesús. A eso de las 3, o sea, se está refiriendo a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no es porque en sí sepa Jesús que su Padre lo ha abandonado. Eso no es cierto. Aunque muchas personas digan, ay, es que si Jesús lo dijo en la cruz, es porque Él así lo sintió, ese abandono de su Padre. No es cierto. Él estaba orando con los salmos y estaba orando diciendo eso, o sea, Elí, Elí, leva sabactani, pero era el estar unido al Padre. Ahora dice aquí, el sufrimiento y angustia. Por supuesto que Jesús lo vivió. Jesucristo lo vivió porque estando en el huerto de Getsemaní, él sudaba gotas de sangre. Sabía cómo iba a ser su muerte, perfectamente lo sabía. Sabía que iba a ser crucificado. Él lo vivió. Si nosotros hemos tenido este tipo de sufrimiento, este tipo de angustia, de desesperación, pues recordemos una cosa, hermanos, nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Entonces, cuando Jesús se hizo hombre, Él se hace perfectamente perfecto, valga la redundancia, perfecto. Y las emociones no son imperfectas, las emociones son perfectas. Es muy perfecto el sentir angustia, el sentir sufrimiento, malo que perdure para toda la vida y que entremos en una depresión. Eso sí es malo. Pero el tener en un momento dado angustia y sufrimiento, eso es completamente válido. Nos vamos a retroceder un poquito a esta palabra de abandono y de angustia, de sufrimiento, con la palabra alianza, que lo encontramos en el libro, en el diccionario bíblico de Martín Solórzano. A ver si Rodolfo nos hace favor de decirnos qué es la alianza. La alianza es un compromiso. El sentido fundamental está resumido en estas palabras. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Y Dios entra en relación con su pueblo, comprometiéndose a cuidarlo, guiarlo y protegerlo, y espera como respuesta a la obediencia en el cumplimiento de sus mandamientos. La Biblia está ordenada en dos alianzas, antigua alianza y nueva alianza, más conocida como testamentos, que significan lo mismo. La antigua alianza se hizo con Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo recibió los mandamientos como regla fundamental para su vida. Al mismo tiempo, esta alianza estaba orientada a otra más perfecta, más plena, el Nuevo Testamento. La nueva alianza se lleva a cabo mediante la persona de Jesús. Él mismo habló de esa alianza en la última cena. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Lucas 22:20. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Miren, amigos, no sé si notaron una palabra clave ahí, que es obediencia, ¿sí? Jesucristo llevó a cabo el plan de Dios, de su Padre, hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Él dijo, yo quiero que se aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, Padre, ¿sí? Entonces, sí, nosotros podemos sentir sufrimiento, nosotros podemos sentir angustia, pero si aplicamos la palabra abandono de otra manera, no abandono en sentirnos ya me dejó, ya me olvidó, sino un abandono en yo me abandono en Dios, porque Él sí sabe a dónde me va a llevar. Él es la luz, Él es el camino.
Entonces, el sufrimiento y la angustia no van a permanecer por mucho tiempo, hermanos. Vamos a leer, por favor, Rodolfo, lo que nos dice de las alianzas, el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Dios, creando todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural. Se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Hasta ahí, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. Miren, también ahí, una palabra que me gustó mucho, que acaba de leer Rodolfo, es el plan de redención. Nosotros no solamente tenemos un cuerpo, hermanos, tenemos un alma, y un alma para salvar. Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. No es que Dios se haya alejado de nosotros nos alejamos de Él. Y sin embargo, aún así, Dios, que es todo amor, promete un Salvador que es su propio Hijo. Y lo envía, ¿sí? A sabiendas que lo iban a maltratar, a sabiendas que lo iban a crucificar, pero Él iba a mostrar su gloriosa majestad, ¿verdad? Al resucitar a su Hijo al tercer día. Entonces, aquí vemos la pregunta, ¿cómo conservar la fe, la esperanza o la caridad ante la perturbación del sufrimiento? Yo les voy a dar un ejemplo personal. No sé si esto es válido o no es válido. Adelante. Miren, yo me encontraba en un momento de angustia, desesperación por un problema de tipo económico. Y yo dije, de esta sí, volteé a ver a mi marido, no salimos. Y luego me cuestioné si realmente Dios existe o no existe. Pero yo lo quería ver, lo quería tocar, lo quería que me dijera, aquí estoy. No a través de la Biblia, no a través de los sacramentos, no a través de las formas que nosotros sabemos que Jesús está presente en el sagrario, no. Y entonces recordé un pequeño detalle, que mi marido daba conferencias de la Sábana Santa, que había un testimonio que Jesucristo sí había existido. Y no nada más que había existido, sino que había resucitado. De la existencia de María, pues, ¿quién no se sabe que de la tilma de Juan Diego, ahí está presente la Virgen? Ella dejó ahí su imagen. Y hasta ahorita los científicos se preguntan, o sea, ¿cómo fue esto hecho? No hay manera de explicarlo, no hay tinte, colorante, no hay manera de que se diga, vaya con la mente, con la razón, que esa tilma, que era de fibra de maguey, pueda conservarse tanto tiempo y una pintura pues tanto tiempo. Entonces, no me quiero desviar del tema, vamos a retomarlo. Dice, la esperanza o la caridad ante la perturbación del sufrimiento. Yo creo que si recordamos un crucifijo, si lo vemos ante el altar, si lo vemos en nuestra pared de la recámara, ¿verdad? Veamos cómo sufrió Jesucristo. Él no la libró y Él era rey, es rey, ¿sí? Es Dios y Él sufrió. ¿Por qué nosotros no vamos a sufrir? Es parte de un crecimiento espiritual, hermanos. Entonces, nada más que ofrezcamos ese sufrimiento por la salvación de las almas. ¿Por qué no ofrecerlo por la mía? Yo, o sea, Elsa, que estoy sufriendo, ofrecer ese sufrimiento
por la salvación de mi alma y la alma y el alma de muchas cosas, de muchas personas. Dice, ¿estás dispuesto o dispuesta a abandonarte en Dios para dejarte que Él santifique su gracia y dejándote moldear por Él? Otro ejemplo de la palpable de la vida real y me pasó, acaba de suceder en esta semana. Bueno, ¿qué pasó? Yo estoy enferma de la columna vertebral, tengo una hernia entre la lumbar 5 y 4. Me iban a operar, entonces estaba yo nerviosa porque pues es una cirugía pues difícil, una cirugía que pues representaba riesgos, que a lo mejor podía yo quedar inválida, pero bueno, si era la voluntad del Señor, pues quién, cómo decir que no, ¿verdad? Me fui yo a la clínica, ya me iba a tocar entrar, llevaba yo un libro que llevo yo en teología, y dije, no, Señor, voy a orar con mucha fe, y ahora sí voy a pensar en ese pasaje en donde Pedro se baja de la barca y le dice, Jesús, si eres tú, mándame a ir aquí. Y Jesús estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro en un momento dado se empezó a ir abajo de las aguas. ¿Por qué? Porque vaciló, porque titubeó. Y yo le dije, Jesús, yo en ese momento soy Pedro, me bajo de la barca y acepto tu voluntad. Como venga. Si es cirugía, cirugía. Si me quedo inválida, inválida. Como tú me quieras, Señor. Aquí estoy. Entré con el médico. En pocas palabras, hermanos, no hay razón de la cirugía. No me van a operar. Tengo que bajar de peso, tengo que hacer ejercicios de rehabilitación, pero fuera y adiós cirugía, porque no está lastimando ningún nervio la hernia. Entonces yo creo que es en ese momento de sufrimiento, en ese momento en que nos sentiríamos quizás abandonadas, cuando nosotros nos debemos abandonar precisamente en el que todo lo puede y confiar como confía un niño de la mano de su padre, de la mano de su madre, de un familiar, de un conocido, no sé, o sea, siempre va a haber alguien que nos dé esa palabra de aliento, de confianza, de decirle tú puedes y tú sigue adelante. Bueno, pues queridos amigos o espectadores, hasta aquí alguna pregunta, alguna respuesta. Vamos a quedarnos un momento en silencio para que tú también puedas en casa poder en el espacio correspondiente compartirnos qué es lo que te está llegando más de la reflexión, cómo es que tú estás asimilando pues todo esto que estamos reflexionando para poder continuar con estas preguntas que estamos respondiendo. Si están quedando más, es precisamente para que nosotros nos las llevemos pues para trabajo interior y para poder en oración seguirlas poniendo para poder irnos autoconociendo y poder también conocer el plan de Dios y la forma en cómo este nos va ayudando pues a tener una vida más recta, una vida más purificada y sobre todo de poder sublimar toda esta cuestión pues que habíamos estado hablando del abandono, del dolor y del sufrimiento y que nos ayude a vivir más cristianamente estas virtudes que nosotros pues hemos estado reflexionando y que pues sabemos que nuestro punto de partida fue el querigma en el principio, entonces pues estamos con eso y ahorita te decimos cuando reanudamos lo que es la reflexión.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Mandamos saludos a todos los amigos que están conectándose, sobre todo si es la primera vez que nos acompañan, si están con nosotros desde algunas semanas, están igualmente retomando lo que es el significado y entendiendo lo que es el ritmo de cómo estamos llevando a cabo las reflexiones. Y pues bueno, respecto a todo lo que nos compartía también la señora Elsa, que si acabas de sintonizarnos, te ponemos en contexto ella como invitada que tenemos aquí al programa y es la mamá de Rodo. Entonces, fíjense que yo rescataba varias cosas de esta situación, sobre todo porque con eso está quedándonos claro que el dolor es parte del plan de salvación. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, nos damos cuenta de que para que nosotros hayamos podido conocer el Evangelio, hayamos podido escuchar hablar de Dios, hayamos tenido la oportunidad de llegar en este momento de esta transmisión, a estar escuchando este mensaje, naturalmente tuvo que haber pasado algo antes y el principio de esto fue una predicación que estuvo basada en otra y en otra y en otra, a propósito del principio de causa de Santo Tomás que en alguna ocasión también reflexionamos también cuando hablábamos sobre la fe y la razón, pero eso nos lleva precisamente a tener esa identidad del tiempo en el que vivimos y del que formamos parte, porque hablamos nosotros de acontecimientos que pasaron pues a lo largo de la presencia del ser humano aquí en este mundo y nos damos cuenta que en este caso este mensaje que nosotros estamos redescubriendo, que es el mensaje de salvación, que parte de un plan de salvación, parte de ese inicio de el ser y el acontecer de la iglesia, de esa iglesia que nace en Pentecostés, después de que los apóstoles habían estado juntando a varias personas para congregarse, para dar gracias a Dios y para poder celebrar ese acontecimiento que tenía la resurrección. A pesar de que Jesús había ascendido después de haber resucitado, él decía, es conveniente, esto antes de que sucediera esto, que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu de la verdad. Aquel, el compañero, el Paráclito que los llevará a la verdad completa, a todos. Solamente que hay que tener en cuenta algo, la verdad tiene un precio que nosotros debemos de pagar, naturalmente. No estamos hablando de cosas económicas, no se vayan a asustar. Menos mal. Juan Manuel, que Sí. además del sufrimiento es el sacrificio. El sacrificio. Y ese sacrificio precisamente porque para que Cristo pudiese haber resucitado, tuvo que haber antes padecido lo que es la muerte, tenido ese sacrificio y que ya estaba pues también puesto en el designio de Dios Padre desde entonces. Por eso es que el salmista es inspirado para escribir lo que escribió con tanto lujo de detalle y que solamente algunas de las personas que estaban en ese momento pudieron comprender que estaba siendo citado. Híjole, y pues esa parte de irnos hacia lo que es el plan de Dios, pues sabemos que pudo haber venido pues una postergación dependiendo de la aceptación o no de ese sufrimiento o de esa angustia, porque incluso antes de ese padecer en el Gólgota, en el Calvario, también hubo otro momento que fue de extrema angustia, de hecho lo dice tal cual el Evangelio, una angustia de muerte, que es la que tiene Cristo antes de ser aprendido. Y que les dice a los apóstoles, es que yo necesito que me acompañen porque mi alma se siente triste. Esta es una tristeza de muerte, o sea, yo me duele lo que me va a pasar y todo lo que va a suceder después, que los voy a dejar a ustedes, voy a dejar a mi familia, pues voy a dejarlo todo y aquí viene pues esa parte humana de Cristo. Porque Él siendo Dios, un Dios que es omnipresente y que está incluso en el momento de la cruz, como bien nos lo decía nuestra hermana Elsa, también, aparte de tener esa dimensión divina Cristo, tiene esa dimensión humana donde se tiene esa sensación,
donde Dios no está realmente ausente, pero nos da la impresión, porque no lo vemos, porque no lo sentimos. Misma que quiso compartir consigo mismo aquí la importancia y la función de la Trinidad, de que es Dios mismo quien dice, es que yo, siendo Dios, quiero sentir la ausencia de Dios, y todo por amor. Porque bien, todo lo que son estos sentimientos, estas emociones, a propósito de esa parte de lo que dicen los psicólogos, pues lo tratan de explicar de muchas maneras. Ayer comentaba Martín, precisamente con quien tuve oportunidad de compartir el día de ayer, que pues ustedes saben que ha sido invitado también al programa, que nos ha concedido algunas entrevistas. Él Y que es citaba, psicólogo también, ¿no? correcto, y que es católico, Ajá. principalmente, pero él decía la parte de que se habla de la neurosis como un sustituto del genuino sufrimiento. Esto que según lo dijo Carl Jung, pero sobre todo porque las emociones siempre son indicador de algo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo podemos entender, amigo? pues mira, de manera muy general yo te diría que las emociones siempre expresan nuestro sentir, vaya, nuestra comunicación. O sea, hay una ley de la psicología que dice que es imposible no comunicar. Entonces, las emociones se comunican de cualquier manera, ¿no? Hasta el silencio es una forma de comunicar, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Qué comunicamos cuando no decimos nada? Pues varía, pero por lo general es como molestia, como o puede ser también un momento de sí, molestia, enojo, de reflexión. Yo creo que también podría ser prudencia, ¿no? O sea, alguien que dijo algo y lo dijo de una manera muy agresiva y dices, mejor no contesto. Lo que pasa es que la prudencia ya es la interpretación de la molestia, o sea, sería en el lenguaje popular sería prudencia, y en el lenguaje psicológico es molestia. Bueno, y que de hecho lo que son las expresiones que generan las emociones vienen siendo expresiones de lo que se está viviendo, ¿no? Y Ujú. que esos son parte de lo que nosotros llamamos la esencia de la persona, ¿no? Ya yéndonos a cuestiones más humanistas, antropológicas, pero sobre todo algo muy importante. Nosotros como seres humanos hay algo que quizá no estemos considerando o que sea más bien necesario que recordemos. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esto quiere decir que es todo menos en la condición divina, pero ya tenemos una parte de Dios en nosotros, dado que Él nos hace pensando en esa perfección. Y eso nos lleva a pensar si Dios tiene emociones. Exactamente. Y de hecho, muchos teólogos, muchos filósofos han partido sobre eso, sobre la parte de lo que es el silencio de Dios, ¿no? ¿Qué pudiera decirnos el silencio de Dios? El silencio de Dios, yo creo que preparación. Preparación. Preparación porque todo esto nos va llevando de la mano hacia algo y sobre todo va desarrollándose algo porque el plan de Dios, como todo plan, un plan es una serie de pasos a seguir. Entonces, en esa serie de pasos a seguir quiere decir acciones diferentes en tiempos diferentes para lograr un objetivo en común. Y en este caso el objetivo es salvarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y uno de esos pasos es el dolor, es el sufrimiento. Previo a ese sufrimiento tuvo que haber eso que también se identifica como angustia. Lo han desarrollado, como bien dijimos, varios filósofos antes de algunos otros estudiosos. Uno de ellos, y que es una referencia pues de cajón que se utiliza en lo que es esta parte del existencialismo y sobre todo una referencia cristiana, tenemos a Soren Kierkegaard, que es un filósofo cristiano de lo que es el siglo XVI o XVII, me parece, 1700 aprox. Y aquí lo tenemos, habla de el concepto de la angustia y precisamente en este libro pues tiene un poco más que decir después de todo el preludio que utiliza,
pero habla de la parte que no conocemos. Entonces el desconocimiento de alguna forma pues ya es algo que de antemano está evitando esa parte del sufrimiento, esa parte que a lo mejor identificarían como neurosis a los psicólogos, Ujú. pero ya de ahí viene hacia lo que ya no es, y lo que ya no es, que viene siendo pues la nada, pues ya genera precisamente eso que es la incertidumbre. Dice que la nada engendra pues la angustia porque no sabemos qué es lo que va a pasar, y es esa parte precisamente de cerrar una etapa y de poder reconocer un duelo, porque el dolor no nada más viene en cuestión de lo físico, sino que también eso se puede encontrar en la parte emocional. Y de hecho, pues también muchos teólogos se preguntan dónde fue donde estuvo sufriendo realmente más nuestro Señor, si en el Calvario o en el Golgota. ¿Dónde y por qué? Perdón, ¿en el Calvario o en Getsemaní? ¿En qué momento y por qué? Ay, es una muy buena Una pregunta. muy buena Es una pregunta, muy buena ¿verdad? pregunta. A ver, yo Mira, apostaría por Getsemaní. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no se concluía lo que tenía que pasar. Sí. Entonces, ahí todavía había más agonía que en la crucifixión. Ujú. Y si te fijas, aún no había lo que es tortura física, no, no lo golpeaban todavía nuestro Señor ni nada, Ajá. pero ya estaba hasta psicológicamente. sudando sangre, Sí. porque es la parte de que se revientan los vasos capilares de la ansiedad y el estrés que se siente. Entonces, pues todo eso nos avisa, o sea, dicen que tu cuerpo te avisa cuando algo no anda bien, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ahí comunicó eso. Ujú. Y pues bueno, esa misma, o sea, retomando esa reflexión que hacía Martín, nos habla de que el sentido del sufrimiento a veces bien sencillamente lo podemos evaluar en función de lo que va a producir, porque si nosotros estamos sedientos en medio de la noche, por ejemplo, y pues estamos acostados, pues te está costando tener que levantarte para poder tomar agua, pero a fin de cuentas es algo que vas a tener que hacer, porque cuando tú te levantas, sacias esa necesidad de beber y ya puedes descansar. Y también una referencia que utiliza mucho la escritura son los dolores de parto. Sara, que es nuestra invitada que estuvo hace 8 días, es madre, entonces ella nos sabe decir de eso y nos sabe también decir de los dolores que se ven en la vivencia con los hijos. Y aquí tenemos también a la señora Elsa que nos sabrá decir también al respecto, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Sí, hay dolores en el parto. De hecho, bueno, pues actualmente se usa la raquia, ¿verdad? Para que uno no sienta ese dolor. Pero yo tuve ahora sí, se puede decir la oportunidad o la vivencia de que el anestesiólogo no llegó a tiempo y mi Roxanita ya estaba naciendo. Entonces sí era el crujir de los huesos y el de que ya viene la chiquilla por ahí. Entonces sí sintió bastante dolor, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Pero pues luego es la alegría tan grande de ver a la bebé. Y yo creo que también cuando nosotros sufrimos por alguna situación, pues a lo largo del camino vemos esa luz y decimos bendito Dios, o sea, por algo pasó esto, ¿no? Y Roxana, aquí te tenemos, te mandamos un cordial saludo, amiga. Esperemos que nos estés viendo en alguna situación y pues queremos que esto nos acompañe, porque sobre todo aquí vemos que el fruto de ese dolor, de lo que fue el parto, pues es la vida y la compañía que tenemos después de que nace el hijo y después de que nosotros como hijos nacemos. Porque pues también cuando un bebé llega al mundo, que es lo primero que hace, pues llora. Pero ya después de llorar, pues se activa precisamente el reflejo que ayuda a que respire ya por cuenta propia, porque ya no está respirando de la mamá. Entonces, fijan cómo cada etapa y el dolor que significa el terminarla tiene su razón de ser. Entonces, eso es lo que nos puede ayudar a entender el sentido del sufrimiento. Ajá, Perdón, sí. no sé, ahorita recordé de mis bebés, ¿no? De mis chiquillos. Pues es que cuando son chiquititos, chiquititos, como no saben hablar,
lloran, y lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen aire y hay que sacarles el aire, lloran cuando están mojaditos y hay que cambiarles el pañalito. Entonces, todo, o sea, el llanto es una manifestación de que hay algo que ellos necesitan, ¿verdad? Quizás no es el caso de nosotros los adultos, de ese llorar, pero que es por un sufrimiento, pero sí por un crecimiento. O a lo mejor sí, porque si llegamos nosotros al Santísimo y pues quedamos en silencio y con lágrimas, creo que Dios entiende qué hay detrás de cada una de esas lágrimas, independientemente de cuántas sean. Y es a lo mejor la carta más explícita que podemos escribirle nosotros a Dios en el momento de nuestras vidas que estemos. Entonces, sea lo que sea que estés pasando, vamos, yo creo que unir este bloque tercero con ya el conclusivo para poder acabar en tiempo y forma. Pues, ¿qué les parece que con una oración? Entonces, pues decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos en esta noche entregarte el sufrimiento de todas las personas que nos acompañan, el dolor, la angustia, cualquier situación de vida que estén pasando. Queremos pedirte, Padre, por esas enfermedades, por esas tristezas, por esos rechazos, por esos daños en las relaciones que puedan haber estado viviendo las personas que nos acompañan. Queremos pedirte, Padre, por todos aquellos enojos que hemos sentido, esas situaciones donde hemos dudado de ti. Queremos pedirte, Padre, que sanes esas heridas. Queremos pedirte, Padre, que nos acompañes en esos momentos de soledad. Queremos pedirte, Jesús, que abraces a cada una de las personas que se sienten solas, que abraces a cada una de esas personas que se sienten enfermas. Queremos, Padre, que ese sentido del sufrimiento nos pueda ayudar a sensibilizarnos, a descubrir el rostro de tu Hijo, a identificarnos con Él, a ser como ese cirineo que se acercó para cargar con la cruz junto con tu Hijo. Queremos ser como esa Verónica que enjugó tus lágrimas, que enjugó tu rostro, que enjugó tu sudor. Queremos ser como María, que se reencontró con Jesús. Queremos ser como ese discípulo que acompañó a María en ese dolor. Queremos ser como Nicodemo, como José de Arimatea, que en ese momento entendieron que Dios es susceptible y que tiene sufrimientos y que nos ama porque es bueno. Que el sufrimiento, a pesar de que parezca lo contrario, es una forma de entender la bondad de Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo es uno contigo y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y bien, queridos amigos espectadores, queremos recordarles que este miércoles es miércoles de ceniza e inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Miércoles 26 de febrero tienes una cita en tu parroquia. A propósito de la paciencia, ¿no? Del ejercicio. A propósito de la paciencia, así es, y de entregar nuestro sacrificio para nuestra propia conversión. Tenemos también que el viernes 28 de febrero, el doctor Pablo Muñoz Iturrita está aquí en San Luis Potosí y nos presenta en su conferencia sobre ideología de género su libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Entonces él va a estar con nosotros a partir de las 6 en la Casa de Acción Católica, en Independencia, en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Y también va a estar con nosotros Marisa Bejarano desde Guadalajara, aquí en San Luis Potosí, también en el Domus Day, el sábado 29 de febrero, en la conferencia Desafíos y Potencialidades de Educar a los Hijos en la Era Digital. Te recordamos que tienes también una cita con nosotros
y estás invitado, invitada a asistir. Te recordamos que tenemos también nuestras redes sociales alternativas, entonces en Twitter nos puedes encontrar como @NAlianzaRadio o @católico tú. Puedes también encontrarnos en Instagram como Católico Defiende tu Fe, todo seguido, en Twitter como Nueva Alianza Radio, y te recordamos que también en el canal de YouTube de Católico Defiende tu Fe estamos subiendo los programas en la medida de lo posible, actualizándonos y subiéndolos a la lista de reproducción, donde puedes también encontrar aquellos que tú decidas repasar. Y bien, queremos recordarte que tenemos también material complementario que estaremos subiendo en estos días, como lo acostumbramos a hacer, martes, miércoles y jueves. Bueno, en este caso sería martes y miércoles, porque el programa de cierre lo vamos a cambiar para el jueves 27. Veremos si es posible llevar para ti la conferencia de el doctor Pablo transmitida. De no ser posible, estaremos compartiéndote lo más que se pueda al respecto. Pero si vives aquí en San Luis Potosí, te recomendamos asistir, porque no hay cómo hacer las preguntas e inquietudes personalmente si se tienen dudas en un tema que es tan importante y crucial, tal y como nos lo exhortaban las personas que nos visitaron este sábado en el Congreso Laicos por la Vida y la Familia. Te recordamos que esto es un acto y una misión de continuidad, y que Jesús te ama y te lo anunciamos en la Católica Reflexión nuestra de cada día en After Office. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.